Bienvenidos al estudio semanal de las Sagradas Escrituras. Estoy seguro de que si eres de los que les gusta el estudio sistemático de la Palabra de Dios, disfrutarán como yo disfruto de profundizar en el sentido de la Biblia. Desde aquí les enviamos un saludo a todos los hermanos en la fe, que de verdad lo son. Aquellos que no se conforman con solo ir a la iglesia el domingo, sino que quieren conocer más y mejor a Dios. A todos, bendiciones. Comencemos pues el estudio de esta semana, como siempre, orando al Señor. Padre del cielo, muchas gracias por tu amor y por tu bondad para con nuestras vidas, por habernos dejado una palabra hermosa que podemos meditar y profundizar, y que es la que nos guía, Señor, en el camino de la vida cristiana y también hacia la vida eterna. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entenderla, y lo que es más importante, ayúdanos inclinando nuestro corazón al deseo de cumplirla, de ponerla por obra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, el texto que estudiamos es la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 12 al 16. Romanos capítulo 8, comenzamos con el versículo 12, que dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, en Romanos capítulo 8, versículo 11, es decir, el último versículo que vimos la vez anterior, Pablo nos aseguró que así como Dios levantó de los muertos a Cristo, también a nosotros nos levantará de la muerte. En base a esta gran esperanza, este gran regalo de Dios, tenemos una deuda para con Él. Desde luego no para con los deseos de la carne. Y aquí es donde muchos teólogos afirman que la expresión vivir conforme a la carne, esta expresión que usa Pablo, ellos dicen que se refiere a vivir una vida dominada por la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, quiero hacer notar que esa expresión de naturaleza pecaminosa no aparece en ningún lugar en la Biblia. La Biblia no habla de naturaleza pecaminosa o de naturaleza caída. Es una conclusión errónea que tiene que ver más con la filosofía, que en el fondo pretende negar la responsabilidad del ser humano en cuanto a su maldad. Porque fíjense que si tuviéramos una naturaleza pecaminosa, ¿qué culpa tendríamos nosotros de cometer pecado? Porque la naturaleza no la hicimos nosotros, la naturaleza la hizo Dios. ¿No suena a excusa? A aquellas mismas excusas que pusieron nuestros primeros padres cuando pecaron. Es decir, Adán dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como si estuviera diciendo: ¿para qué me la diste por mujer? La culpa es tuya. Estaba echando balones fuera. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Como diciendo: ¿y para qué hiciste la serpiente? Es decir, culpando siempre a Dios, echando balones fuera. Del mismo modo, podríamos decir: bueno, porque si se trata de que yo peco por mi naturaleza pecaminosa, ¿por qué me has dado una naturaleza de pecado? De ese modo siempre estamos culpando a Dios
de nuestras decisiones, de nuestros pecados, tratando así de evadir nuestra responsabilidad por el mal que hacemos, lo cual no es correcto. Cuando en realidad todo lo que Dios hizo es bueno. En gran manera, dice Moisés en Génesis 1:31. Y también lo dice Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos amaron y buscaron las perversiones. Por tanto, no echemos la culpa a Dios. No hablemos de naturaleza pecaminosa, porque eso no está en la Biblia. Hablemos del pecado que nosotros cometemos siguiendo los deseos de nuestra propia carne, que de eso sí es de lo que habla Pablo en las Sagradas Escrituras. El pecado no es consecuencia de una naturaleza pecaminosa, sino de vivir dejándonos arrastrar por los deseos de nuestra carne. Y ahí, como pueden ver, son dos cosas totalmente diferentes. Además, si algo quiere dejar claro el apóstol Pablo en esta epístola, es que hay otra alternativa a vivir dejándose arrastrar por los deseos de la carne. No tenemos por qué hacer eso, ni tenemos por qué morir por causa de nuestros pecados. Dios nos ha provisto al propio Espíritu de Cristo. Lo ha enviado a nuestras vidas para que por Él podamos vivir una vida cristiana en victoria. De modo que nada le debemos a la carne, como para permitir que nuestras vidas sean determinadas por los malos pensamientos y los malos deseos que solo nos han aportado multitud de problemas a lo largo de nuestra vida. Reconozcámoslo. La razón que el apóstol da para que no nos dejemos arrastrar por los deseos de la carne es bien sencilla, es clara y es directa. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Como pueden ver, Pablo no se anda con chiquitas. No se anda con ambajes ni con rodeos. Él va directo al grano. Llama las cosas como son. Y es importante prestar atención al hecho de que Pablo no está evangelizando. Escuchen bien. Pablo no está dirigiendo estas palabras a los inconversos para que se conviertan. Él no está dirigiendo su escrito, esta carta a los romanos, a incrédulos que no creían en Cristo. Él está dirigiendo su escrito a creyentes, concretamente a los cristianos de Roma. Y esto es muy, muy importante porque dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y se lo está diciendo a cristianos. Y la muerte de la que habla Pablo aquí, en este pasaje, se refiere a la muerte espiritual, de la que habla Pablo, por ejemplo, en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y eso se refiere a estar excluido de la gloria de Dios, que es lo que también dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, es evidente que muchos creyentes, cristianos, aún andan tonteando con los deseos de la carne, con el pecado, y siguen vivos físicamente. Como nuestros primeros padres cuando pecaron, que no murieron de inmediato. Pero por eso no podemos interpretar que se refiere a Pablo a la muerte física, cuando dice moriréis, si vivís conforme a la carne moriréis. No se refiere a la muerte física, se está refiriendo a la muerte espiritual, a la condenación eterna. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y está hablando a creyentes. Por eso vuelvo a llamar vuestra atención con esa pregunta. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a incrédulos, le está hablando a cristianos y les está amenazando o advirtiendo que si esos cristianos se dejan llevar por los deseos de la carne, morirán, perecerán, serán condenados.
Y esta advertencia no es solo para los cristianos de Roma del siglo I, es también una advertencia clara para nosotros, los cristianos del siglo XXI. Por tanto, más que les pese a los calvinistas, a los reformados y a otros grupos, Pablo deja claro que si un cristiano no se cuida, ni cuida una salvación tan grande como la que Dios nos ha dado por fe en Cristo, acabará muriendo. Es decir, excluido de la gloria de Dios y por tanto condenado. No importa que haya creído en Cristo, no importa que haya nacido de nuevo. Si no persevera en la fe, si se descuida y acaba dejándose arrastrar por los deseos de la carne, hasta practicar el pecado, llegará un momento en que perderá todo aquello que Dios le dio. No importa quién diga lo contrario, la palabra de Dios es la verdad. Y como está escrito, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Pero Pablo dice, más si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, podemos hacer morir las obras de la carne si vivimos en el Espíritu. Así como el morir es condenación eterna, el vivir aquí es vida eterna. Y no una mera vida larga. Se refiere también a una vida de calidad, como hijos de Dios. Razón por la cual desde ya, aquí y ahora, debemos aprender a vivir como hijos de Dios, marcando la diferencia con aquellos que no lo son. Tenemos dos opciones, dos caminos a escoger, dos posibilidades que se nos ofrecen, sobre las cuales se nos exhorta a escoger una de ellas. Esta es la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Dios nos ha hecho libres. La libertad que el ser humano tiene para escoger su propio camino o seguir el camino que Dios le propone. Está presente, eso es una verdad que está presente a lo largo de toda la revelación bíblica. Aunque Juan Calvino y sus seguidores la nieguen, el ser humano es libre para escoger vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Para escoger vivir conforme a la voluntad de Dios o conforme a sus propios deseos. El ser humano es libre. Dios lo ha hecho libre. Deuteronomio capítulo 11, versículo del 26 al 28. Léanlo conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 11, versículos del 26 al 28. Deuteronomio capítulo 11, versículos del 26 al 28. Dice: He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí tenemos bendición o maldición. Y el ser humano tiene libertad para escoger. También en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, poquito más adelante, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Como pueden apreciar, Dios no ha determinado el camino de los hombres sin permitirles escogerlo, sino que ha determinado que cada cual escoja su propio camino.
Esta es una verdad bíblica que actualmente está siendo terriblemente atacada por todos los reformados, con falsos argumentos filosóficos que contradicen abiertamente pasajes tan claros como estos que acabamos de ver, en que la vida y la muerte se presentan como consecuencia de caminos alternativos que el ser humano puede escoger, según él quiera. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Dios. Convertíos pues y viviréis. Dios hace el llamado, pero el hombre debe responder a ese llamado. Eso está escrito en Ezequiel 18:32. Este es el corazón del Evangelio, hermanos, que nos están negando los seguidores de Agustín de Hipona, de Juan Calvino, de MacArthur, de Paul Basa y de todos estos calvinistas y reformados. Todos estos pretenden decirnos que el hombre no puede escoger su camino, su destino, porque ya está determinado de antemano. Cuando lo único que está determinado es que Dios no quiere que nadie se condene, sino que todos sean salvos. Primera de Timoteo 2:4. Que ninguno perezca. Ese es el deseo de Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. A la luz de pasajes como estos, negar la existencia del libre albedrío que Dios concede al ser humano es ir en contra de lo revelado en las Sagradas Escrituras. Además, como he dicho en otras ocasiones, la mayor evidencia del libre albedrío en el ser humano es la existencia del pecado. Que el hombre haya podido desobedecer a Dios es la prueba indubitable de que el Creador le dio libertad para amarle y obedecerle o para no hacerlo. Hermanos, con tristeza y con enorme preocupación, debo reconocer que cada día que pasa estoy más convencido de que el calvinismo es una herejía que además hay que catalogar de peligrosa, al mismo nivel de la secta de los testigos, de los adventistas, de los testigos de Jehová o de cualquier otra, porque se asemeja a la verdad. Por eso es peor todavía que estas, porque se asemeja a la verdad, pero no es verdad. El peor veneno es aquel que pueden disimularse en algún líquido agradable. Y así presentan los calvinistas su doctrina, rodeado de textos que aparentemente dicen la verdad, pero ellos la transforman. ¿Cómo se dice cuando cuando le meten un virus a una célula, ¿no? Bueno, ellos hacen eso, meten una mentira dentro de verdades. Y tú te tragas la mentira sin darte cuenta, porque no prestas atención a los detalles. El calvinismo se presenta rodeado de medias verdades. Y ustedes saben que les he dicho muchas veces que una media verdad es una completa mentira. Por esa razón mucha gente cae bajo la influencia del calvinismo sin percatarse de que se está hundiendo en el error y alejándose de la verdad. El calvinismo ciega de tal modo a todos los que caen en sus redes que les hace incapaces de ver la verdad bíblica, aunque la tengan delante. Miren, hermanos, el Dios que ellos adoran no es el Dios de la Biblia. Así de claro. Adoran a un Dios tan menudo y tan pequeño que no puede dar libertad al ser humano porque entonces él perdería su propia soberanía. ¿Qué clase de Dios es ese? Desde luego no es el Dios de la Biblia. El Dios calvinista es un Dios caprichoso que tuvo que hacer dos creaciones, a unos pocos para salvarlos y a la mayoría para condenarlos. Un Dios tan inseguro, tan miedoso, que se ve obligado a convertir al hombre en esclavo, en autómata, porque si le da libertad, pudiera ser que dejara de amarle, por lo cual no permite que el que ha sido creado para salvarse se pueda condenar. ¿Qué clase de Dios es ese? Y que el que se pierda no se pueda salvar de ninguna manera. ¿Qué clase de Dios es ese? Cuando la Biblia nos habla de otra cosa.
En 1 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5, se nos habla de que el ser humano, incluso el cristiano, debe cuidarse porque puede apostatar de su fe si escucha espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y escuchen bien, el calvinismo no es una doctrina que venga del Espíritu de Dios. Es una doctrina de demonios. Permítanme que lo diga con toda claridad. Cada vez estoy más convencido de ello. Porque el calvinismo atenta contra la verdad que tenemos en las Sagradas Escrituras. El Dios calvinista es un diosito sádico, perverso, injusto, que creó a la mayoría de la humanidad solo por el placer de hacer en ellos todo tipo de maldades y después culparlos, puesto que tal diosito no le permite hacer nada al ser humano que él mismo no haya determinado de antemano. Y todo ello para finalmente condenarlos, sin posibilidad de que se salven, sin más fin que el placer de verlos atormentados injusta y eternamente. De ese modo hacen nula, absolutamente inútil, la predicación del Evangelio. Y todas las advertencias que hay en la palabra de Dios contra la apostasía las hacen inútiles. Porque si el salvo no se puede perder, ni el condenado se puede salvar, ¿para qué hay que predicar el Evangelio? ¿Para qué tantas advertencias al creyente de que no se descuide? De que el diablo está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Mientras que el Dios de la Biblia, hermanos, no es como el diosito de los calvinistas. El Dios de la Biblia es un Dios tan grande, tan maravilloso, que hizo a todos los hombres con la intención de salvarlos a todos, por lo cual ordenó predicar el Evangelio a toda criatura, prometiendo salvar a aquellos que creyeran en él. Desde luego, si alguien se condena, no será porque Dios lo haya condenado arbitrariamente, sino porque no haya querido creer en el testimonio que Dios ha dado. Marcos 16:15, Lucas 19:10, 1 de Timoteo 1:15, 2:4 y multitud de textos hablan precisamente de esto. Por eso, por su grandeza y majestad, el Dios de la Biblia hizo libres a todos los hombres para obedecerles o no, sin que por eso él pudiera perder ni un ápice de su soberano poder o de su grandeza. Génesis 2, del 16 al 17, Ezequiel 18, 24, Juan 3, 36, Primera de Pedro 5, 8, multitud de pasajes, hermanos, nos hablan de esta verdad. Por tanto, Dios nos libre de caer en las herejías calvinistas y de cuantos pretendan cambiar la verdad de las Sagradas Escrituras, tratando de encajar a Dios en la estrecha mira de su fanatismo religioso. Dios nos libre de todos aquellos que predican un evangelio diferente que el que tenemos en la palabra de Dios. No importa que fuera escrito en el siglo XVI ni por quién lo escribiera. Lo único que importa es la verdad que tenemos en la palabra de Dios. Tito capítulo 1. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahí en Tito capítulo 1, versículo del 10 al 11 dice: hermanos, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad, engañadores, mayormente los de la circuncisión. En el tiempo de Pablo eran los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Hoy en día también hay judaizantes que pretenden que nos convirtamos a la fe de Moisés, renunciando a la libertad de Cristo. No, hermanos. Pero también están ahí los calvinistas que parecen cristianos, pero cada vez lo parecen menos. Dios nos libre de los adoradores de Calvino, de MacArthur, de Paul Vassar y de demás ídolos de paja que arrojan cantidades inmensas de oscuridad sobre la verdad clara y sencilla que tenemos en las Sagradas Escrituras. Los calvinistas no son discípulos de Cristo.
Son discípulos de esos religiosos que he mencionado, que mediante sus escritos y publicaciones desvían de la verdad a los que la buscan. Dios tenga misericordia de su iglesia y la libre de esa herejía destructora que se propaga encubierta entre doctrinas aparentemente sanas, pero que no lo son. Volviendo al texto de Pablo, es importante entender que no debemos seguir luchando en vano por llegar a ser santos con nuestro propio esfuerzo. La clave de la vida cristiana, es decir, la clase de vida que se obtiene por ese medio, no la vida cristiana, por el medio del propio esfuerzo humano, solo sirve para llevarnos a la frustración y a la muerte eterna. En lugar de eso, debemos permitir al Espíritu de Dios que ilumine de nuestras vidas, que elimine de nuestras vidas el deseo de las obras de la carne y que produzca su fruto en nosotros. Esta nueva forma de vivir solo se manifestará en quienes, habiendo encontrado la salvación por medio de la fe en Cristo, vivan esperanzados en la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo, no por medio de sí mismos, no por medio de su propia justicia. Pero la elección entre el andar en la carne o en el Espíritu es nuestra, es tuya. Tú tienes que decidir si quieres andar en la carne, en los deseos de la carne, o quieres andar en los deseos del Espíritu. Y además es una decisión de carácter continuo. No se trata de una decisión que tengas que tomar una vez y para siempre. Es una decisión que tienes que tomar todos los días, a cada paso que das en la vida. Y esto no agrega absolutamente nada a la obra maravillosa de Cristo en la cruz. No hablamos de salvación por obras. No creemos tal cosa. Creemos que solo somos salvos por la gracia de Dios. Pero también creemos que una vez salvos debemos apreciar, no descuidar la salvación que Dios nos ha dado a fin de no perderla. De esto es de lo que el apóstol le habla a Tito cuando le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no solo a los escogidos como dicen los calvinistas, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 12. Ahora hay que aclarar algo importante aquí. Aun cuando está involucrada la participación activa del cristiano al decir hacéis morir, o al decir renunciando a la impiedad, en realidad es fundamentalmente obra del Espíritu de Dios. Sin su ayuda es imposible que el cristiano pueda hacer eso. De modo que dependemos de acudir día a día a Él, a fin de que nos guíe y nos dé la fuerza necesaria para hacerlo una realidad en nuestras vidas. Por eso toda la gloria siempre y solo y únicamente es para Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Pablo, Romanos 8, 14. Juan 16, 13 también dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por eso yo estoy seguro de que estas enseñanzas que encontramos en las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que son verdad. Estos dos pasajes, Romanos 8, 14 y Juan 16, 13, dejan claro que parte del ministerio del Espíritu Santo en relación con la iglesia es la de guiarla a la verdad, dirigirla en la toma de decisiones del día a día, a fin de que el creyente persevere en la fe de Cristo. Romanos 8:14 afirma que una evidencia clara de ser hijos de Dios es que su propio espíritu, que habita en la vida del creyente, le guía para hacer morir diariamente y a cada momento las intrigas,
las obras de los deseos pecaminosos de la carne. Aquí es importante no poner el carro delante del caballo. No es que somos hijos de Dios por dejarnos guiar del Espíritu de Dios, sino que porque somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Precisamente al dejarse guiar es la evidencia de que realmente somos hijos de Dios. Por esta razón no nos acercamos a Dios con miedo, sino como un Padre que nos ha escogido por la fe para ser sus hijos adoptivos. Es lo que sigue diciendo Pablo en Romanos 8 del 15 al 16. Pues dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, hay un espíritu que esclaviza y hay otro que te hace hijo de Dios. ¿Cuál es el espíritu que opera en tu vida? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Andas en los deseos de la carne o en el espíritu? ¿Vives esclavos o en la libertad de los hijos de Dios? El espíritu de esclavitud te lleva de vuelta a la sujeción de temores, ansiedades del pasado. No te permite acercarte a Dios sabiendo que eres pecador, porque sabes que te castigará. El espíritu de adopción, en cambio, ese espíritu que debería estar escrito en mayúscula, porque se refiere al espíritu que Dios nos da, no a nuestro espíritu, sino al espíritu que Dios nos da cuando creemos en Cristo, te lleva a una nueva relación con tu Creador. Porque sabes que perdonó en Cristo todos tus pecados, lo que te da la confianza plena para acercarte a Él con un corazón limpio y una conciencia no contaminada. Por si fuera poco, Dios no solo perdona nuestros pecados en Cristo, sino que además nos adopta como hijos suyos por medio de la fe. ¿Cómo podríamos seguir viviendo de tal modo que deshonráramos a nuestro Padre Celestial? Barrett comenta sobre este texto diciendo que el Espíritu anticipa nuestra adopción. Barrett es un teólogo, un comentarista bíblico. Él dice que este texto anticipa el espíritu de adopción. Pues no olvidemos que nuestra adopción, como la redención de nuestros cuerpos, es futura, dice Barrett. Y para sostenerlo, él usa Romanos 8, del 22 al 23, donde dice que porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por esta razón, aun cuando podemos decir que ya somos hijos de Dios, como lo afirma el verso 16, lo hacemos por fe, llamando a las cosas que no son como si fueran. Romanos 3:4. Esto es lo que dice Barrett. Aún así, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos habilita para llamar Padre a Dios, como el Señor Jesús enseña a sus discípulos en la oración modelo de Mateo capítulo 6, versículo 9, donde nos enseñó a orar diciendo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, si nos autoriza a llamar a Padre a Dios, es porque ya, de hecho, hemos sido adoptados por medio de la fe. Y si no perdemos la fe, no perderemos esa adopción. De modo que somos hijos de Dios, aunque no disfrutemos todavía de todos nuestros derechos hasta la redención plena. Más adelante, en los versos siguientes, Pablo nos hablará justamente de esto, de la herencia que tenemos como hijos de Dios. Quizás lo más importante en este pasaje que debemos entender es que la vida cristiana solo es posible cuando se vive en comunión con Dios. Si tuviese que escoger un texto bíblico, un texto paralelo que resumiese lo que Pablo nos enseña en este pasaje, yo escogería
Juan 15:5, donde el Señor Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como los pámpanos, hermanos, reciben la savia de la vida de la misma vid, así también nosotros, de nuestra comunión con Cristo, por medio del Espíritu Santo, recibimos la vida y el poder para vivirla conforme a la voluntad de Dios. De modo que tenemos dos opciones, entre las cuales debemos escoger: bendición o maldición. ¿Qué deseas? ¿Muerte o vida? Tú eliges. ¿Deseos de la carne o del espíritu? ¿Quieres edificar en la arena o sobre la roca? Podría poner multitud de ejemplos como estos, pero en todos ellos vas a ver a Dios teniendo en cuenta tu libertad, la libertad que Él mismo te ha dado, para que tú escojas entre el bien o el mal. Yo os aconsejo, por favor, sean sensatos, escojan conforme a la voluntad de Dios. Solo así se asegurarán de pasar toda la eternidad en la gloria con Él. Y no solo la eternidad, sino que no pasarán la eternidad lamentando no haber hecho una decisión correcta. Deja tu orgullo, humíllate delante de tu Creador y reconoce el amor que te ofrece en Cristo. Está en juego nada más y nada menos que tu salvación eterna. De manera que no deseches lo que Dios te ofrece por un placer temporal que pronto pasa y desaparece. Si decides bien, no tendrás solamente una vida eterna, sino también una vida de victoria contra el pecado. Pero es tu decisión. No te dejes convencer de que nada tienes que decidir, porque ya Dios lo decidió por ti. No es así. Te lo he mostrado por las Escrituras. Tú eliges, tú decides si deseas una vida conforme a la voluntad de Dios o no. La decisión es tuya. Decide bien. Yo voy a orar para que lo hagas. Y no solamente no estoy hablando solamente a los incrédulos, les estoy hablando a los cristianos. Porque los cristianos que se dejan arrastrar por los deseos de su carne también están en peligro de perder todo aquello que Dios les ha prometido. Por tanto, decidan correctamente, hermanos. Oremos. Padre del cielo, muchas gracias por tu palabra sabia, por tu palabra santa. No permitas que los hombres, Señor, mientan sobre ella. Tapa la boca, Señor, de todos los calvinistas, de todos aquellos sectarios que quieren anular la verdad de tu palabra, Señor. La verdad de que tú nos has hecho libres. Gracias por la libertad que nos das, Señor. Para seguirte o no, para obedecerte o desobedecerte. Gracias. Los que somos hijos tuyos queremos obedecerte, Señor. Queremos que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a entender estas cosas, que dependemos de ti, Señor. Que todo depende de ti, de tu gracia, de tu amor. Que no depende de nuestra fuerza. Depende de que cada día busquemos nuestra fuerza en ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Y aquellos que están confundidos por calvinistas, por reformados y por quien quiera que sea, Señor, aquellos que están confundidos, ábreles la mente y el corazón por el poder de tu Espíritu Santo. Ilumínales y dales entendimiento, sabiduría de lo alto para comprender tu palabra, tu verdad. Libéralos del error para que perseveren en la palabra que tenemos en la Escritura, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, dándote gracias de antemano porque sé que tú eres poderoso para hacerlo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos queridos, que Dios les ayude a poder
entender estas cosas y a poder practicarla. Hermanos, que en este tiempo de pandemia en el que no podemos reunirnos como antes, todo el mundo en la iglesia, alabando, glorificando al Señor, ni departiendo con los hermanos, que este tiempo no te aleje de Dios. No permitas que tu fe afloje, se debilite. No permitas que te alejes en tu corazón de Dios ni de tus hermanos. Afiánzate, comprométete con Dios, cumple con tu obligación como cristiano, como hijo de Dios. Y Dios les bendiga, hermano, a todos y cada uno. Y a nuestros amigos que nos ven, que también Dios les ayude a entender estas cosas. Dios les bendiga a todos.